Hola, soy el Moz Rodríguez, el host de este podcast, y en este espacio daremos luz al mundo del book con entrevistas de este podcast. Todas aquellas cosas que te ayudarán a potencializar tu convivencia con el mundo no heterosexual. Acompáñame en esta entrega y juntos recorramos el fascinante mundo LGTB+. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes al capítulo de hoy. El tema de hoy es muy importante: sexualidad y sexo. Debemos hablarlo. Hoy me acompaña una persona que conozco ya de hace algún tiempo. Él es Gregory González, es periodista por profesión, ha trabajado en la radio, en la televisión, hace títere para niños, es promotor de lectura. Es una persona que lee demasiado, es una persona que investiga y es una persona que también está inmiscuida en el tema del cine, y lo hemos invitado para que platique este tema que él lo ha vivido de primera mano con el público que lo ha rodeado. Hola Gregory, bienvenido seas a este capítulo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Pues prepárense a esta hora, pues que va a ser, como he dicho, polémico. Y pues comenzamos. Esto es Educando al UGA, bienvenidos. Me hablaban de la sexualidad. Y yo fui aprendiendo en la escuela, con los amigos. Y me empezó a entrar un poco la curiosidad, vamos a decirlo así. Y lo que empezabas a escuchar con los amigos, ¿no? Soy de las personas, y no me da vergüenza decirlo, que mi sexualidad, digamos, la descubrí ya grande en la preparatoria. Yo dije, yo soy un homosexual, y mi primera experiencia fue hasta esa edad, a finales de terminando la preparatoria. Y ya empezó el mundo del internet con Telmex, cuando tardaba en conectarse, y ahí me ves ahí en los buscadores buscando, ¿no? ¿Qué es homosexual? ¿Qué es el rol tal? ¿Qué es esto? ¿No? Y investigando. Porque desde niño me ha gustado la lectura, pero lo único que nos hablaban en ese entonces en la escuela pues era del aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino y la parte de reproducción. Pero no había mucha información. Y yo me recuerdo que en la preparatoria, este personaje muy icónico en Yucatán, que era la Mami Blue, que en paz descanse, él iba al Hideo Noguchi, por parte del Hideo Noguchi, iba a las preparatorias a hablar del uso del condón, y se empezaba a hablar ya acerca del VIH-Sida. Entonces, en su momento, cuando yo estaba en preparatoria y nos daban toda esa información, pues me entró un miedo de practicar la parte sexual con el miedo a contagio del VIH, ¿no? Y de repente se empieza a hablar sobre el tema, pero empieza a haber mala información de que no vais a besar a un homosexual porque te puede contagiar de VIH, o si solamente te acuestas con un homosexual te puedes contagiar de VIH. Entonces me acuerdo que hubo una época de esa alarma. Entonces yo, así como un jovencito preparatoriano, pues tenía muchos miedos de experimentar. ¿Y qué tal si me contagian y a los pocos días muero, no? En ese entonces yo no sabía cuánto tiempo tarda en salir un resultado en positivo y empezar los síntomas. Y no se le decía VIH, ¿no? Se le decía, tienes SIDA, te vas a contagiar de SIDA, ¿no? Y había mucha desinformación también en esa parte, en ese aspecto. Aquí tocaste 3 puntos muy importantes. El primero, la desinformación. No solo deja tú del maestro, de nuestros propios padres en temas puntuales a nivel mundial, porque el SIDA era una pandemia de los 70s, 80s, se volvió una pandemia cuando en Estados Unidos, por ejemplo, empezó a tener un auge sexual, la comunidad LGBT que nace de los 60, 70 y se empieza a hacer visible en Estados Unidos,
que en nuestro país también se empieza a manifestar muy lentamente. Esa falta de información para conocer qué es VIH, qué es SIDA y cómo te puedes contagiar. Sí, y hablando de ese tema, pues muchos papás hoy en día carecen de esa información, por ejemplo, ¿no? Pues antes solo decías, no vayas a tener relaciones sexuales porque te puedes embarazar o te pueden embarazar, ¿no? Dependiendo del caso si era hombre o mujer. Pero de repente llegan esas enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, que ya tenían años de existir, pero la novedad en ese entonces era el VIH-Sida. Entonces ya no era usar condón solamente para no embarazar o tener un embarazo no deseado. Y poco se hablaba sobre las transmisiones por la actividad sexual. Y hoy en día falta información para los papás de eso, porque también existe esa idea de que los únicos que se pueden contagiar, infectarse, por decirlo así, son los homosexuales del VIH, ¿no? Cuando es totalmente lo contrario. Si bien es cierto, dentro de la comunidad LGBT pueden manifestarse quizás algunas ITS o infecciones de transmisión sexual, es la comunidad heterosexual, es provocadora de contagios. Llámese, como dices tú, sífilis, gonorrea u otras enfermedades. Es donde el hombre es portador, se lo pega a una mujer y muchas parejas le culpan a la esposa que le fue infiel al esposo cuando fue el esposo que le trajo la enfermedad. Sí, ¿cuántos casos hemos leído en la prensa en donde muchas mujeres ya tienen el virus de VIH y por desconocimiento pues terminan también afectando a los bebés al nacer por no estar enterados, ¿no? Sí, y aquí volvemos a lo mismo. Es que todo es redundante, si te das cuenta. Viene esa desinformación por no leer, por no informarse, por no apoyarse del sistema de salud público, y a la vez de que la religión le dice, no, es que tú no puedes ir a preguntar estos temas porque es pecado. Y otra vez vuelve a llegar la culpa, y otra vez vuelve a llegar el pecado, y vuelve a llegar otra vez la moral, y vuelve a estar el dedo señalando que es malo informarte de tu sexualidad y es malo informar de lo que es tu cuerpo y cómo lo puedes cuidar. Sí, es como, como dices, es como una rueda. Estamos girando sobre el mismo eje. Caes en lo mismo, regresas en lo mismo, caes en lo mismo. Sucede más que nada por no quererse informar, o vas o escuchas información que no es la correcta. O en los lugares donde te vas a informar, ¿cómo? Le preguntas al amigo que no tiene idea y te quieres informar con ese amigo que no tiene idea, que le sigue diciendo, por ejemplo, el VIH le dice SIDA. Si sigue pensando que el SIDA únicamente son solo para los homosexuales. También tendemos a repetir los mismos discursos. Y lo vemos hoy en día en las redes sociales. Cuando se estaba aprobando el matrimonio igualitario, hay un discurso que todo mundo repetía en las redes sociales y decía, es que Dios solamente creó a Adán y Eva, no creó a Juan y Pablo, no creó a Juan y todo mundo repetía ese mismo discurso. Y lo mismo sucede cuando se habla de sexualidad. Entre los mismos papás reproducen los mismos discursos. Solamente si no te quieres embarazar, ponte el condón o ponte el otro método. Pero no se habla de transmisión. Y yo estoy seguro que poca gente que son papás sabe realmente sobre el tema. Solo tendrá en su cabeza, es que es una enfermedad, es para gays, por no decir la palabra con que lo dirán, es para los gays. Entonces, mientras tú no lo seas, tú dale, no te preocupes, no pasa nada. Tú disfruta de tu libertad. Y si te contagias con un piojo o una latilla o gonorrea, y ahí entra igual la parte de lo que se está luchando hoy en día, y es la parte del machismo, que igual es parte de una característica del machismo. O sea, yo condón, ¿qué voy a usar condón? Mejor toma tu pastilla del día siguiente, o pon tu parche, pon tu DIU. ¿Por qué yo? Si a mí me gusta disfrutarlo sin condón. Además, no te voy a contagiar de nada si yo no soy maricón, ¿no? Dices bien igual la parte machista. Hay no sé cómo lo veas tú. ¿Crees que hay duda, culpa, confusión de parte de las escuelas, aunque los libros de texto traigan esta información, de hablar de sexualidad? Mira,
Yo creo que hoy en día que ya cambiaron las reglas en la escuela, que antes pues tú podías hasta darle su pescozón al estudiante o tirar el bordadorazo o regañarlo o gritarlo, hoy en día no está permitido. Entonces si de repente como maestro tú lo regañas y va el alumno y se va a quejar a decirle, oye mamá, me regañó la maestra, me dijo que soy un tonto. Entonces ya con eso la mamá puede reclamarle al maestro y hasta despedir al maestro. Ya no se puede hoy en día. Me tocó dar un taller de lectura en una escuela ya por Pacaptum y llego y los alumnos de secundaria gritando y la maestra cortando su foamy para decorar el Día del Amor y la Amistad. Y le digo a la maestra, oiga maestra, ¿le podría llamar la atención, por favor, que guarden silencio para que yo pueda comenzar? Y me contestó la maestra, mira joven, usted dé su taller así, porque yo no les puedo decir nada. Y me quedé así. Agarré y me fui a la dirección y le expliqué el caso a la directora. Me dijo, es que no podemos regañarlos ni llamarles la atención, porque luego los papás nos regañan. Y yo me quedé así. ¿Es en serio lo que estoy escuchando? Y me contó que en ese entonces hubo un caso de abuso sexual de un alumno a una alumna de secundaria. Y le dije, y no va a haber una demanda, no va a haber una expulsión. No, lo único que podemos hacer es recomendar al alumno a otra escuela. Ya no existe la expulsión. Por eso si se dan cuenta en la cuestión de escuela, pues ya no quieren reprobar a nadie. Es raro el que repite. Todos pasan, aunque no hayan aprendido nada, pero los pasan con 6. Entonces las reglas del juego han cambiado mucho. Entonces yo no dudo que existan esos maestros de la antigua, de los antiguos, pues que eran los que, profesores sin pelos en la lengua, te decían las cosas. No dudo que quieran hablarles de sexualidad, pero hay un miedo de que si les hablan de sexualidad, el alumno vaya con la mamá y diga, el maestro nos habló de homosexualidad o de diversidad. Y vaya el alumno y se lo diga a la mamá y la mamá empieza a volar su imaginación y empieza la famosa frase que a mis hijos los quieren convertir en homosexuales, los quieren adoctrinar y se arma ahí todo el despapalle que más que nada los provida, que es una de las cosas que andan peleando, que es una doctrina la homosexualización, como si fuera catarro que te va a contagiar, y creen que por hablar esos temas en la escuela es como les estás diciendo a ellos, ustedes pueden ser los futuros homosexuales de este mundo, ¿no? Entonces yo creo que el maestro sí tendría la disposición, pero hay un miedo. Hay un miedo por parte de los papás y por ende por parte de perder tu trabajo o que te sancionen. Se ha dicho que se tiene que hablar de esos temas en las escuelas, pero siempre y cuando pues tengan un manual de cómo hablarlo y estén en los libros de texto. Porque yo no puedo decir, porque soy buena onda y voy a hablar con mis alumnos sobre el tema, no puedo, porque me pueden sancionar o puede venir un padre de familia a hacerme su show. Y ya perdiste tu empleo y ya vas a la cárcel, te sacan en los diarios, ya te pusieron y ya eres la persona más repudiada. O pueden decir que hay un maestro pervertido, hay un maestro homosexual, hay un maestro que está enamorando a alumnos, o sea, te pueden inventar muchas cosas, tristemente, ¿no? Cuando a lo mejor lo único que quería ese maestro era hablarle de estos temas. Entonces sí hay como que hay todavía esa inquietud, si lo hacen o no lo hacen. Yo por eso desde un principio digo, los responsables de hablar de sexualidad en primera instancia son los papás. Yo creo que para eso lo que se tendría que hacer a los gobiernos o asociaciones, pues crear ciertos cursos o campañas de educación dirigida a los papás o a los adultos. Es que, por ejemplo, lo decía al principio de la plática, en un país que tiene una religión oficial, no oficial, es la religión la que toma las decisiones de qué tú como padre le puedes enseñar a tu hijo, ¿no? Cuando mandan a los niños al catecismo, les enseñan que el pecado, que el ángel, que Adán y Eva, y que ya desde ahí le meten que hubo un pecado original y que tú solamente te puedes casar con una mujer. Pero si creemos que somos hechos por una persona superior o por un Dios y que nos formó a su imagen, nos formó como seres sexuales.
Y los niños, lo decíamos al principio, los niños son seres sexuales desde pequeños. Sí, yo creo que debemos desligar la parte religiosa con nuestra parte sexual. Nuestro sexo y nuestra sexualidad, que dije al principio, son dos cosas diferentes. Y nuestra identidad. Yo, por ejemplo, yo soy católico, yo creo en Dios, he leído partes de la Biblia, pero hay algo, porque igual me decía Gregory, si existiera Dios no pasaría guerras, no pasaría esto. Sí, pero hay algo que tenemos los seres humanos, que es el libre albedrío. Entonces tenemos la libertad nosotros los seres humanos, que obviamente ya cuando hay un exceso en todo, que porque todo en exceso es malo, todo, hasta la religión en exceso es malo, porque caemos también en la parte del fanatismo. Entonces por eso es importante entender el libre albedrío y también leer. Y no solamente querer vivir o cuando nos conviene decir, es que en la Biblia versículo tal dice tal. Cuando nos conviene a las personas, y regreso al ejemplo, con el matrimonio igualitario, cuando me recitaban versículos y versículos y versículos que donde habla de la homosexualidad y todo. Entonces yo digo, ¿cuántos seres humanos, cuántas personas que son creyentes de alguna religión viven de la A a la Z según las escrituras? Nadie. Nadie, porque la palabra de Dios que está asentada en la Biblia, independientemente de cualquier religión, fueron otros tiempos. No había la alimentación que hay, no había la educación que hay, no había la tecnología que hay, no había la movilidad que hay. Es más, Jesucristo nunca habló con sus discípulos en Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, son otros tiempos. Lo que sí es importante como seres humanos son nuestros valores. El respeto a ti mismo, el respeto a los demás, que eso no va a cambiar y debe ser si tienes o no tienes religión. Yo tengo amigos que no tienen ninguna religión, digamos, son ateos. Para mí son más santos, entre comillas, que la persona que tiene una religión. Está todos los días hincado y arrodillado y comulgando. Sí, y es como he dicho, la gente que está metida en la iglesia y me habla en diminutivo, he comprobado que es la peor. Y son las personas que creen que por asistir a la iglesia van a recibir directamente su pedacito del cielo, cuando realmente ni sabemos qué pasa luego de morir. Si regreso al ejemplo que te había dado de este político chiapaneco que se casó, a veces la propia religión permite ese tipo de casamientos como ejemplo para todos aquellos que pertenecen a la comunidad LGBT, diciéndole, ves que sí te puedes casar, ves que sí puedes enamorarte de una mujer y ves que sí nosotros te vamos a aceptar si te vienes y te casas y llevas una vida reprimida como hombre o una vida reprimida como mujer, que no te puedes enamorar de otro hombre y que no te puedes y no te debes de enamorar de otra mujer. Sí, yo regreso a lo mismo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el sacerdote por donde yo vivo, porque fui padrino de primera comunión de mi sobrino, y pues yo quería comulgar y hablar con el sacerdote. Entonces yo dije, yo no puedo decir que mi pecado mortal es ser homosexual. ¿Por qué lo voy a confesar? Le decía a mi madre, ¿por qué lo voy a confesar hoy si saliendo de la iglesia yo voy a seguir siendo homosexual? Yo no soy arrepentido de ser homosexual, tampoco pedí ser homosexual. No fue un día que me levanté y le diga, Dios mío, conviérteme en homosexual. No, nunca. Y hablé con el sacerdote y me dijo, no, hijo, tú no eres pecador por ser homosexual. Pero también no me vaya a salir, padre, que por hacer prácticas homosexuales, porque está la clásica frase donde dice, el problema no es el pecador, sino es el pecado. Y yo dije, pero padre, pues yo tengo pareja. Bueno, yo tengo pareja. Pues no juego Tinticul ni Pirishoyo, le digo, pero yo creo en Dios. Y me contestó el sacerdote, mira, hijo, la iglesia tiene que cambiar muchas cosas. Y yo como sacerdote, creo que como sacerdotes deberíamos pedirles perdón a ustedes por algunas cosas. Y me quedé asustado y la forma de pensar de ese sacerdote. Y comulgué. Y no cambió mi creencia, ni tampoco cambió mi preferencia. Ojalá que todos los sacerdotes pensaran como él, porque al final somos seres humanos, que lo único diferente es que despertamos con una persona
de nuestro mismo sexo. Los demás somos iguales que los demás y sentimos igual que los demás y necesitamos igual que todos el amor, el cariño, el afecto, el comer, el dormir, el disfrutar, el vivir, seas hombre, mujer, independientemente de tu preferencia. Todos necesitamos de eso. Hablando para la gente que cree en Dios, pues dijo Dios, amarse unos a los otros. Tocabas un punto muy importante, pareja. ¿Cómo podremos disfrutar del cuerpo de alguien más cuando no hemos podido satisfacer nuestra curiosidad o nuestra curiosidad en la sexualidad de nuestro propio cuerpo? Cuando los varones, por ejemplo, lo primero que iniciamos es masturbándonos. Y no lo puedes hacer porque decías tú, la religión dice que es pecado. Y la religión es represión y la religión es culpa. Y esa culpa la llevamos y nos la llevamos a la tumba. Y eso nos hace no poder también hacer feliz a otra persona. Porque no satisfacimos esa necesidad de empezar a disfrutar, en este caso, la autoestimulación o la masturbación propia. Dices algo muy importante. Primero es conocer nuestro cuerpo, qué nos causa placer para poder darlo nosotros. Si no conocemos o no hay esa comunicación de pareja, porque también puede ser contraproducente, puede ser al revés. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta, se lo voy a hacer a la otra persona. Pero a lo mejor a la otra persona, a lo que a mí me gusta, no le gusta. También es donde entra la parte de romper el tabú para explorar con la otra persona. Porque, por ejemplo, no sé, a mí, hombre heterosexual, me gusta hacerle sexo oral a una mujer, pero resulta que a mi pareja mujer no le gusta que le hagan sexo oral, pues no puedo obligarlo, aunque a mí me guste. Así es. Entonces, ahí también puede ser diferente, pero sí es importante primero conocer nuestro cuerpo, lo que nos genera placer y que nos gusta para poderlo dar. O también muchas veces es válido redescubrir esos placeres en pareja, porque la dinámica es otra, ¿no? Y es válido. Aquí lo que siempre he dicho es disfrutar de tu cuerpo, disfruta el cuerpo de la otra persona, obviamente con respeto y consensuado, porque tristemente también hay mujeres, por ejemplo, que han dicho, ¿qué es un orgasmo? No han experimentado un orgasmo. ¿Cuántas mujeres dicen, no, pues yo tengo relaciones coitales y él termina y ya? Se trepa y se acabó y se baja y se lava y a dormir. Ajá, y muchas mujeres dudo que conozcan que tienen más orgasmos que los hombres. ¿Y cuántos hombres que no experimentan su cuerpo solo creen que haciendo la parte coital es como ya es el acto sexual con una mujer, ¿no? Y no estimulan las otras zonas, no juegan con las otras partes del cuerpo, el beso, la caricia, y si no, simplemente se van directo a la parte coital. Y para la mujer dice, pues es normal. Y oh, sorpresa, y le pregunta, ¿tú ya experimentaste un orgasmo? ¿Qué es un orgasmo, no? Y si tienen suerte, vamos a decirle de esa manera, que ya no estén con esa pareja y conocen otras parejas. Ay, Chihuahua, perdí tantos años estas sensaciones. Y lo mismo, hay mujeres que tienen miedo, y yo creo que es más en las mujeres, esa represión y ese miedo a conocer su cuerpo. Porque hace muchos años me tocaba que se pensaba que solamente la masturbación era para los hombres, cuando en realidad no, es hombres y mujeres. Y antes se creía que los únicos que se masturban son los hombres, son los cochinos, degenerados, depravados. Hoy en día, un poco a esa apertura sexual, pues también las mujeres ya empezaron a explorar su cuerpo. Y tristemente hay mujeres que son hasta abuelas que nunca han conocido un orgasmo. Nunca. No han sentido que es que les hagan un sexo oral, solamente la parte penetrativa y se acabó. Y muchas veces no sienten el placer, no llegan a los orgasmos. Aquí viene la parte más culposa, porque no hay una equidad en la crianza y en la formación entre niños y niñas o varones o mujeres. No hay una equidad, y eso esperemos que ya no esté pasando hoy en día eso, pues las generaciones que han pasado desde nuestros papás, de nuestros abuelos, donde te digo, el machismo tiene que ver muchas veces,
en donde es, ya sabes, ¿no? Es un orgullo, era un orgullo aquel hombre macho que tenía muchas esposas o muchas queridas y muchos hijos, ¿no? Y se jactaba, él puede mantener a todos los hijos que tiene con diferentes mujeres. Y solamente una mujer puede tener un solo hombre en su vida. Y no es bien visto que una mujer tenga varios maridos, varios divorcios o diferentes hijos en diferentes matrimonios, porque le van a decir, pues ya sabes qué le van a decir, ¿no? En cambio, en un hombre no, al contrario, es un macho, es un semental, porque tiene muchas esposas y muchos hijos. Y pero eso no... hacemos. Ajá, y es el machote de la familia, casi Juan Camaney, combinado con el vaquerito, ¿no? En cambio, la mujer no se divorció y se va a casar con otro. ¡Ay! Y va a tener hijos con el otro esposo. Es que es una puta. Entonces, ahí empieza la falta de equidad, que es lo que se está peleando hoy en día por parte de la mujer, ese feminismo, vamos a decirle, que no está mal, sino es romper con ese machismo que aún todavía queda, vamos a decirle, este shish de machismo en algunas sociedades y en algunas familias. Me tocaba a mí escuchar en una plática con una psicóloga y decía algo muy cierto. El machismo no solo viene de parte del hombre o no es promovido por parte del hombre nada más, sino que también es promovida por muchas mamás. Las mamás son las que más arraigan el machismo en la mente de sus hijos. Desde que, no, es que tú eres el varón y tú no puedes trapear. O es que tú eres el varón y no puedes pararte a buscar tu plato de comida, no puedes lavar traste y tú eres la mujer de la casa y tú tienes que atender a tu hermano y tienes que servir a tu papá y que traerle su ropa y su zapato a tu hermano porque va a ir a pasear y trapea y acomoda la ropa y sacude la casa. Y ahí tienes que estar ahí como mujer negada, esperando a que papá o tu hermano te diga, a ver, haz esto. El matriarcado que ha sido por generaciones y generaciones, donde yo me acuerdo que me decía mi abuela, es que a mí nos educaron que cuando lleguen mis hermanos, nosotras ya tenemos preparados los platos en la mesa, la comida, la ropa, y cuidadito que mis hermanos laven la ropa, pasen la escoba, porque eso solamente lo hacen las mujeres o los maricones, ¿no? Así le decían la mamá a mi abuela y a sus hermanas. Y se fue así como de generación en generación. ¿Y cuántas veces en un matrimonio escuchamos que la mamá le dice al hijo, oye, si no te cocina, no te lava, no te plancha, entonces ¿para qué te sirve? No es Búscate a otra. ¿Para qué? ¿Para qué te casaste? Es una huevona, no te atiende. Búscate a otra y listo, búscate tu querida. Y muchas veces hasta las propias mamás solapan eso. Entonces cuando va la pobre mujer a decirle, oiga, suegra, tu hijo, es que tú te lo buscaste, es que tú no atendías a mi hijo. Y lo peor aún, ¿cuántas veces, cuántas mamás le dicen a sus hijos, no te hace caso, hijo, pártele su madre? Las propias mamás, como tú dices. Y ha sido de generación en generación. Y las propias mujeres, en ese caso las mamás, cuando por ejemplo una mujer va vestida sexy con la minifalda, no hijo, no permitas que vista así, porque parece que es una prostituta, va a buscar otras cosas. De seguro ya tiene un querido. Y empiezan ahí las mamás o la familia estarle metiendo en piedritas al buche al esposo, ¿no? Esta misma formación en casa nos como varones a nosotros nos hace que no visualicemos lo sano de las sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, cuando el varón ya en cierta edad descubre que tiene un gusto por la persona de su propio sexo, empieza a reprimirlo y empieza a ocultarlo y empieza a vivir en un tormento y empieza a mostrarse como el machote que tú dices, con una agresividad de que aquí mis canicas nada más son las que cuentan. Y empieza a formarse esa agresividad, empieza a formarse déspota, empieza a formarse como una persona desagradable, que cuando se tiene que casar, porque es lo que le dijo mamá y papá que se tenía que casar para que no fuera maricón, tiene un matrimonio tan infeliz que si él hubiera aceptado que es sano la sensación que él tenía cuando era un niño, hubiera sido hoy la persona mucho más feliz.
Sí, es lo que te decía al principio, ese miedo, esa represión, esa doble moral, pues cuarta esa libertad, se bloquea, y al querer hacer siempre lo que ha querido la mamá o el papá o la familia, pues obviamente esa persona, si no lo quiere, él no lo quiere o ella no lo quiere, pues van a ser personas infelices. Y al ser infeliz, pues no le va a dar felicidad a la pareja o a la esposa o al esposo. Tristemente, o cada quien tarde o temprano terminan por salir, digamos ahora sí, del closet, de ese closet enorme que tenían, y salen. Y muchas veces es demasiado tarde porque ya son personas grandes que no pudieron disfrutar su juventud como ellos hubiesen querido, ¿no? Pero tuvieron que pasar por un proceso lastimoso, y que no solamente lastimaron, no solamente ellos se lastimaron, sino lastimaron a terceros. Entonces yo creo que ahí, repito, es importante la libertad de romper esos miedos, ese temor, porque al final nosotros nacimos solos y nos vamos solos. Es nuestro cuerpo y a nosotros nos corresponde ver por nuestro cuerpo, y las decisiones son nuestras, no la tuya, ni la de ella, ni la de él. Yo soy de las personas que acepto tus consejos, acepto tu experiencia, pero al final el que lo va a vivir en carne propia es uno, no los demás. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, regreso a ese tema de que han sido polémicos, el matrimonio igualitario y todo eso, y las marchas, y cuando hay marchas, que por cierto ya mero se acerca la marcha, se inundan las redes de religiosos y de psicólogos, ¿no? Entonces, y yo siempre les he dicho a la gente que se ha querido meter con mi sexualidad, a ver, en primera, yo no te estoy pidiendo tu opinión. En segunda, tú me tienes que respetar, porque simplemente soy un ser humano que habita en esta tierra, y soy un ciudadano que trabaja, que paga impuestos, y merezco el respeto. Tú no tienes por qué aceptarme si soy homosexual o no. Tú no eres nadie para aceptarme. El único que se tiene que aceptar es uno mismo. A mí me da igual si mi vecino me acepta o no, o mi compañero de trabajo me acepta o no, o el que me esté viendo me acepta o no. Lo importante es que nosotros nos aceptemos y nos conozcamos tal cual somos. Pero si estamos por la vida, oye, ¿me aceptas? Oye, ¿hay algún problema que yo sea homosexual? Oye, ¿hay algún problema que yo me enamore de esa persona de mi mismo sexo? No vamos a ir por la vida haciendo eso, sino cada uno decide lo que quiere. Otra cosa sería que, oye, tú te tienes que enamorar de mí. Tampoco, no puedes obligar a alguien que se enamore de ti. Entonces yo que más que nada, uno de los valores que para mí es un valor universal, es el respeto. Tú decías algo muy cierto. En la lucha por la legalidad como algo institucional del matrimonio igualitario, hace muchos años, y creo que tal vez escuchaste muchas historias de esto, la autoridad se metía mucho en el papel con el homosexual, con el gay, sobre todo con el gay, más allá de que hubiera una prostitución femenina. En el caso del gay, por ejemplo, era de que si veían a alguien que ya andaba con tendencias homosexuales, y sobre todo a tarde noche, ya la policía lo levantaba, lo llevaba al calabozo, lo dejaba 3-4 días castigado para que se enderezara, para que corrigiera su camino. No solo en su momento, y hoy día sigue siendo así la religión, sino que la propia autoridad se cree como juez y verdugo de querer corregir la tendencia o el gusto de una persona homosexual. Es que es eso, yo creo que, como tú dices, en caso de los homosexuales, que es como que esa parte de la comunidad que ha sufrido mucho, igual aparte vamos a hablar de los transexuales, que es igual es una parte de la comunidad que ha sufrido mucho, igual por parte de la legalidad y de los policías también, violaciones, maltratos y todo. Yo creo que esas partes de la comunidad donde se han recibido golpes, rechazo, insultos, escupitazos, y que al final del día yo no entiendo el por qué si no le hace ningún daño a nadie. No le hace ningún daño. A mí es triste que hoy en día en el caso de la gente transexual se tengan que trabajar de la prostitución, porque no los aceptan tener un trabajo en una oficina o en un hospital.
o son meseras, meseros o dedicada a la prostitución. Y mucha gente dice, es que, ¿cómo no los van a levantar si están en las calles prostituyéndose? ¿Y de qué van a vivir? ¿De qué van a Si vivir? nadie les da la oportunidad. Los ven así como algo pervertido, algo sucios, algo enfermos, ¿no? ¿Cuánta gente homosexual que simplemente porque está amanerado han sido despreciados y no les dan puestos? Aunque tengan los títulos, el conocimiento y la experiencia. También hay discriminación laboral hoy en día. A pesar de la dichosa apertura que hay. A pesar, por eso digo, a pesar de la apertura, todavía hay esos problemas, ¿no? Es donde ahí debe haber el respeto y la tolerancia. Insisto, la preferencia sexual, si lo llamamos así, es una parte importante de nuestra identidad, pero nuestra identidad lo conforma otras cosas como persona. Por eso digo, lo único diferente es que yo amo o quiero estar con alguien del mismo sexo, pero lo demás es igual que una persona heterosexual. Lo que siente y lo que quiere en su vida también. Por igual se hablaba mucho de que no, es que los homosexuales se creen muy exclusivos, se creen muy VIP, bares solo para homosexuales, lugares solo para homosexuales, fiestas. Y yo les decía, cuando existe ese respeto hacia ellos, créeme que no va a haber un lugar solamente para ellos. Pero ¿qué pasa si va a una cantina donde está llena de puros heterosexuales, homofóbicos? No van a aceptar al homosexual. Entonces, por ende, el homosexual tiene que crear sus propios lugares. No es que sea pesado o se quiera importante o se quiera que es bajado de otro planeta, ¿no? Porque también existe parte de la homofobia, es ese coraje. Es que ustedes se creen únicos. Son los que ganan bien, son los que visten bien, los que se creen muy guapos, los que pueden pagar el gimnasio. Es lógico, no hay hijos de por medio. Tiene la capacidad económica para hacerlo. La propia sociedad, decías algo muy cierto, ha llevado a la comunidad LGBT a crear sus propios espacios de recreamiento, porque no ha tenido una elección de poder ir a un lugar y sentarse, disfrutar de una copa, de una comida, de una charla. Porque pasa la gente y te ven que ya estás aquí como que amanerado, como que estás acariciando a otro hombre, como que lo ves y le sonríes y que te tomas una porción de la comida y se la pones en su boca, que el que está al lado de ti se empieza a sentir incómodo y te empieza a tirar miradas de desprecio, de rechazo y hasta de odio. No, y muchas veces puede intentar hasta golpearte o insultarte. Por ejemplo, qué padre estaría que tú vas a una plaza comercial y agarras a tu pareja de la mano o le das un beso en la mejilla. No estoy diciendo que te lo fajes allá en el lugar público, porque ni a mí me gustaría verlo, ni me agrada ver una pareja heterosexual fajando en público mientras estoy comiendo. Entonces, por lo mismo, y nunca faltan las familias, es que nadie piensa en los niños. Y agarran de pretexto como bandera, que también es parte del discurso, que vemos en las redes sociales en estos temas, los niños. Es que los niños, y muchas veces el problema no son los niños, son los padres. Adultos. Y los niños con la televisión que ven hoy en día, que pues vemos muchos programas dedicados a ellos donde hay relaciones LGBTQ+, y lo entienden perfectamente, y el niño no tiene ningún problema. Yo recuerdo cuando tenía mi pareja, mi sobrino de 4, 6 y 8 años, le decían tío a mi pareja. Y sabían que era mi pareja. Y nunca fue de que, ay, es mi amiguito. No, es mi pareja. Y lo entendieron sin ningún problema. Tampoco no es que le hablemos a los niños, ay, pero él es el activo y él es pasivo. No, eso es información de más. Tu intimidad, es tu sexualidad. No tienes que decirle. Sin embargo, estas pláticas son muy comunes que salen en las conversaciones de familia y muchas veces delante de los niños, donde te dicen la clásica pregunta, ¿y quién es la mujer en la relación y quién es el hombre en la relación? Porque desconocen qué es activo y qué es pasivo, ¿no? Entonces ahí ve cómo hay esa desinformación, ¿no? Y entonces es lo que se contradice en muchas familias. Si tú dices que dos homosexuales no pueden ser como dos heterosexuales,
Entonces no puede existir el rol de la mujer y el rol del hombre, porque no son iguales. Y sin embargo son los primeros en sacar eso. ¿Y quién es la mujer? Ay, de seguro el que no trabaja y se queda en la casa. Y el otro es el hombre porque él trabaja y quiere repetir los modelos machistas. La mujer en la casa y el hombre es el que trabaja. O el hombre es el tosco y el trabajador y la mujer es el sensible y el amanerado, ¿no? Sí, y aquí viene una disfunción sexual entre el rol activo y pasivo. Sí, y hablando, a mí cuando me preguntan sobre mis roles, yo le digo, yo quisiera hacer unos roles de canela, pero yo no creo en esos de los roles. Si a mí me preguntan qué rol soy, no tengo ninguno. Yo soy de las personas que amo disfrutar mi sexualidad. Amo. Yo digo así, si Dios me dio todo este cuerpo con mis 206 huesos, mis músculos y mis articulaciones, en todo mi cuerpo puedo sentir placer. Entonces yo así, para mí, en mi opinión personal, yo así veo la sexualidad. Porque nunca me ha gustado de que, no, el activo es el macho, ¿no? Y el pasivo es la mujer, el débil, la femenina. No, ¿por qué? Si ambos tenemos lo mismo y ambos podemos disfrutar, ¿por qué no podemos disfrutar de ambos? Somos eróticos, ¿no? seres eróticos por naturaleza. Exacto. Entonces, cuando a mí al principio me hacían esa pregunta, ¿y quién es el hombre y quién es la mujer? Y yo de broma le decía, los dos somos las mujeres, somos unas lesbianas, ¿no? Jugando, obviamente. Porque sí es cansado que te pregunten. Y a veces hasta entre la misma comunidad había gente que te decía, ¿y quién es el macho de la relación? Espérate, yo no busco un macho. Yo busco un hombre en mi relación. Así es. Tú decías algo hace rato. Nos volvemos seres que solamente pensamos en el coito. Y hay una palabra que define esto. Somos coicéntricos. Es decir, nuestra vida simplemente gira alrededor del coito y se acabó. Sí, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de homosexuales, a los heterosexuales, vamos a decirlo así, o a los bugas, pues lo primero que le vienen, semióticamente hablando de esas imágenes mentales, se me hace que viene el acto sexual en su cabeza. Se imaginarán que los homosexuales las 24 horas están acostados en la cama teniendo sexo, pero no se ponen a pensar que esos homosexuales trabajan, estudian, tienen problemas familiares, tienen una madre, tienen un padre, tienen sobrinos, tienen hermanos, tienen problemas económicos, necesitan de un afecto, necesitan de un abrazo, lloran. Pero no, cuando escuchan la palabra homosexual, se imaginan, creo que en sus cabezas, a dos hombres teniendo sexo. Nos ven como dos objetos sexuales, nos ven. Y no ven más allá que somos dos seres humanos. Insisto, que somos casi iguales, lo único que cambia que yo me acuesto con alguien de mi mismo sexo y amo a alguien de mi mismo sexo. Y ni roles, y más de los roles sexuales, sino roles de la vida, rol de hermano, de tío, de trabajador, Hay una gran diferencia entre la genitalidad o lo genital y el erotismo físico. Todo el mundo piensa que para tener placer es necesario usar los genitales. No está mal, pero también sin el uso de ellos tú puedes dar placer. A mí, por ejemplo, a mí me causa un placer que venga alguien y me está acariciando la espalda, un masaje. Bueno, hasta el hecho de que tengan piojito, yo estoy feliz y me da un placer y me relaja. El cuello, sencillamente que te abracen y están conversando, te relaja. Entonces, no es meramente la parte sexual que tiene que ser genital o tiene que haber una penetración. Caso contrario, en donde muchas parejas heterosexuales, si no existe la penetración, no quedan satisfechas. Pero igual muchas veces es porque no conocen más allá. En esa insatisfacción, en el que si yo no hay una penetración, ya seas activo o pasivo, creo que nos olvidamos también de aquellos aditamentos o aquellas cosas extensibles para nuestra vida sexual. Me refiero a los objetos o a los juguetes sexuales, que también es como un auxiliar para tener una vida sana en el caso de la sexualidad y del sexo como tal. Los juguetes sexuales, tanto en pareja como solteros o soltera, pues son buenos. Y esos son como que elementos que te ayudan a explorar más todavía tu sexualidad. Y hoy en día, enfermedades que ya hay de transmisión sexual, que hoy en día las famosas apps de ligue
hablamos Tinder, hablamos Grindr y otras apps, donde también pueden ser peligrosas porque tú no sabes con quién te puedes acostar o a quién estás conociendo. Estaba escuchando un caso allá, creo que en Matamoros, donde un chico conoce a otro chico en Grindr, lo invita a unas cervezas, lo duerme, aparte que le asalta a su casa, abusa sexualmente de la mamá en su casa, ¿no? Y en la Ciudad de México se armó igual, en una información donde gente que contactaban por el Grindr, pues llevaba que la cerveza o el vino y los dormían y robaba su casa. Vieron 5 o 6 casos, ¿no? Y igual en Mérida ha habido gente que conocen por la app y lo han matado. Recientemente un conocido, un amigo mío, lo mataron hace 2 años allá en Cauquel. Conoció a alguien en Grindr y lo asesinaron allá en Cauquel. Retomando quizás un punto entre los juguetes sexuales y la masturbación, creo que es como el juego previo al momento de llegar a una penetración, más allá de decir, ay, es que eres una persona que si no te erotizas tú primero, no hay placer. Lo ideal es que ambas personas se eroticen. Por eso yo digo que es importante el precalentamiento, pues es más importante que digamos que la parte de la penetración, que es como que ya es la cereza del pastel, pero lo mejor es el porque es donde tienes previo, vaya. Ajá, donde tienes la oportunidad de explorar todo tu cuerpo. Yo, como he dicho, por mí explora desde los pies hasta la cabeza, y poca gente no lo ve así. Dicen, en el cuello, en los pies. Sí, explora todo tu cuerpo. Usa tu boca, en ese momento todos nuestros sentidos están activos. Y hay que estar conscientes de nuestros sentidos. Los 5 sentidos están en ese momento activos. Los aromas, el sonido, el tacto, todos nuestros sentidos, la vista, están trabajando en ese momento. Aquí algo que hay que traer presente en el caso de los juguetes sexuales, no normalizar lo que es el sado y el maso. Hubo una película que salió hace algunos años, 4 o 5 años tal vez, que fueron Las 50 sombras de Grey, que fue basada en un libro, en el que se normaliza el sadismo, donde se normaliza el sadomasoquismo, y esos jueguitos, cuando ya se llevan a un extremo, puede ocurrir algo fatal. Yo no quiero sonar moralino en ese aspecto. Yo sé que hay gente que le gusta el sado y todas esas cosas. A mí, la verdad, el dolor no me gusta, no me causa placer el dolor. Y tampoco las cosas escatológicas, que igual es muy común en algunas prácticas sexuales. Pero hay gente que la practica. Y yo creo que para practicar eso, pues tú debes tener una buena comunicación y una confianza con la otra persona. Porque en lo personal yo no lo practicaría. Yo he visto que los amarren, que les ponen objetos en la boca y todo. Y es muy común también ese tipo de prácticas en la parte de Europa, donde digamos que igual su apertura sexual es muy abierta. Y aquí digamos que en Latinoamérica y América se tiende a reproducir, pero no es tanto como en nuestros países, ¿no? Ahí sí digo que sí. Pues es como, si no estás preparado para hacerlo, es peligroso. Yo creo que debes estar preparado mentalmente y con la persona con lo que vas a hacer. Yo en lo personal, yo no lo haría. Si de repente viene alguien y me da una cachetada, créeme que yo les voy a dar 3 cachetadas. O sea, le regresas el golpe. Sí, ¿no? ¿Y cuántas veces de repente la famosa nalgada, ¿no? Que de repente te nalguean y tú, oye, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Por qué me pegas? Son actividades que creo que no deberíamos de normalizar si la otra persona no está de acuerdo. Y aún cuando esté de acuerdo, la otra persona tiene que conocer los riesgos que hay, porque es también parte de su sexualidad. Sí, por eso yo digo que es válido el tener la libertad sexual sin afectar a terceros. Porque tampoco se vale que tú llegues y, ay, me gusta el sado, y la amarras y tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué me estás tratando así? Después así, insisto, es importante, independientemente de sado o no sado, en cualquier relación, es importante la comunicación también en la intimidad, o sea, en la parte sexual, es importante. Aquí hay algo también, a veces en este afán de presionar a alguien
no hay el encuentro consensuado, deja de haberse esa forma de decir sí quiero y solamente cedemos ante la presión de la otra persona o busca es acumular encuentros sexuales. Sí, ahí no estoy de acuerdo, no debemos acceder. No debemos acceder porque es como que, ay, lo voy a sacar con su gusto, aunque no quiera, ¿no? Te digo, hay una falta de comunicación y por lo tanto hay una falta de honestidad para una de las partes. Porque suele pasar mucho, por ejemplo, en algunos matrimonios en donde a lo mejor la mujer no quiere, pero como ya está inundada su mente de que como es esposa y tiene que aceptarlo cuando el otro quiera, porque es su marido, pero está mal, porque puedes decir no, porque al final, aunque estén casados, el marido no es dueño del cuerpo de la otra persona, es tu cuerpo. Y tú decides en qué momento, cuándo y cómo. No te pueden obligar. Y es cuando sucede el caso de violación dentro del matrimonio. Antes se decía, pero ¿cómo va a haber violación si es su esposa? Pues sí, dentro de un matrimonio, dentro de una pareja puede existir la violación, a pesar de esa presión. Y se nota cuando hay esa incomodidad por la otra parte y no quiere, pero accede solo para no pelear o para que no malpiense. Y sucede igual con el hombre. A lo mejor la otra sí quiere y el otro no quiere, pero ¿qué tal si no accede y piensa que tiene a otra o va a pensar la otra que le gustan ahora los hombres, ¿no? Y empieza. Y todo eso son por los fantasmas que se están cargando del pasado, de generación en generación. Cuando realmente no es válido, uno decide en qué momento, ¿no? No acceder y hablarlo. No quiero porque no quiero en este momento. En el caso de la comunidad gay, por ejemplo, LGBT, chicos o muchachos que ya se ve que tiene una tendencia, sobre todo personas mayores de edad, que los llevan y que los presionan y los dichositos mensajes, ya sea por redes sociales, WhatsApp o llamadas, o te mando la foto, mira, ve esto, y si tú quieres, y órale, y la otra persona que está iniciando cae porque está enamorado, porque se llega a enamorar y de repente cuando ya la otra consumó, lo deja tirado y este se queda con sus, ¿y ahora qué pedo, no? Sí, pasa mucho. Y creo que a mí me pasó mucho en mi juventud, ya en mis primeras experiencias, porque pues te digo, depende mucho cómo creces y pues nosotros somos la generación que crecimos con Disney, de los príncipes y de las princesas. También influye mucho lo que veíamos en la televisión o en las telenovelas, ¿no? El amor no se hace, se demuestra. Entonces, pues tú estás iniciando, experimentando esas relaciones y te enamoras. Te enamoras de una persona mucho mayor que tú, que tiene una experiencia mayor que tú en la sexualidad, y el hecho de que a ti te toquen y tengas esa experiencia sexual, pues lo relacionas con amor, que te quiere, y cuando en realidad solamente quería desahogar ese momento sexual. Y mientras tú, que no estás preparado emocionalmente, como que te agarran sacado de onda, que cómo, si yo en mi mente era hacer el amor y en la mente del otro era nada más su desahogo sexual. Y son esos fantasmas que te digo, y generaciones. Por eso cuando hablo con los jóvenes hoy en día, yo digo, no existe vamos a hacer el amor. Aunque te lo digan en las películas, en las novelas, ¿cuántos matrimonios, por ejemplo, hasta nuestros propios papás, que a lo mejor tú sabes que acaban de tener relaciones sexuales y al minuto se están tirando el perro y el gato? Es que no hicieron el amor, vieron relaciones sexuales. Yo soy de las personas que me gusta decir las cosas por su nombre, ¿no? Y la televisión y los medios y el cine nos ha vendido eso. Vamos a hacer el amor. El amor se demuestra con otras acciones. Y aquí viene algo que nos limitan en la libertad social e individual del cuerpo y del sexo. Nos limitan, o mejor dicho, nos dejamos limitar. Por todo lo que hemos hablado a lo largo casi de esta hora, de toda la religión, la política, los valores de la familia, la educación, nos empezamos nosotros a limitarnos y no experimentamos con nosotros mismos y por ende nos cuesta experimentar con otras personas. Nosotros mismos marcamos el límite. Tampoco quiere decir que nos valga la vida y nos acostemos con todos. Tampoco se trata de la promiscuidad. Pero
todos esos fantasmas que venimos acarreando con una bolsa, como el pipil atrás en nuestros hombros, nos afecta también al momento de estar creciendo, nos afecta nuestro desarrollo en la sexualidad y nos limitamos. Y los miedos también, miedos a conocer a alguien y me rompa el corazón, miedo al que no le guste mi cuerpo, miedo a si no sé si está sano o no está sano, miedo a que me juzguen mi falta de experiencia a lo mejor. Son esos miedos y esos fantasmas que provocan miedo al pudor, a que yo me demuestre indefenso porque me va a ver desnudo. Va a ver mis estrías, va a ver mi celulitis, mis cicatrices, mi flacidez. O sea, empiezan todos esos fantasmas y ahí entra igual pues el bullying que recibíamos de niños, de jóvenes, el bullying, la discriminación, la gordofobia, los cuerpos perfectos que nos inundan la televisión, el internet. Si tú no eres un chico o una chica de gym, pues tu cuerpo está feo, toda esa imagen que nos han vendido mucho, ¿no? Entonces nos puede limitar a disfrutar de la sexualidad. Y en lo personal, aún mayor, muchas veces me pasa el desvestir no solamente tu alma, sino también tu cuerpo ante una persona. En esa desinformación tan fatal que hay, en el que los padres, a pesar de que se saben que tienen un hijo gay y no los orientan, cuando esos chicos o esas personas que están iniciando en su vida sexual tienen por primera vez, entregan lo que en la sociedad llaman virginidad, hay un riesgo en esa primera vez, en estos tiempos que vivimos, de tener una infección de transmisión sexual por no tener la información adecuada de cómo cuidarse. Es lo que te decía, muchos papás no tienen esa información de transmisión sexual, no lo tienen. Igual erróneamente se le ha dado un valor así bien canijo al tema de la virginidad, como diciendo, es que la primera persona que te tiene que tocar tiene que ser muy especial o casi con esa persona te tienes que quedar el resto de tu vida, ¿no? Y nos han viniendo vendiendo esa idea de la virginidad, a tal caso que en muchos lugares, cuando en el caso de las mujeres, cuando se van a casar, pues ya no son vírgenes, pues se operan para demostrar que sí siguen siendo vírgenes y según la religión, pues tiene que tener un vestido blanco porque es virgen, ¿no? Entonces también ahí empieza igual las ideas que hay acerca de la virginidad y como dices, y la desinformación en el caso de los hombres homosexuales, de los homosexuales, cuando empiezan a tener las primeras experiencias, que no es solamente decir, ay, ponte el condón, pero también hay que explicar primero cómo se pone. ¿Qué voy a usar aparte del condón? ¿Por qué me protejo con el condón? Si yo soy homosexual, no voy a embarazar a otro hombre. ¿Pero por qué? Entonces, esas cosas tan sencillas que parecen, no dudo que a muchos papás les cueste o no saben cómo decirlo o no saben cómo acercarse. Y pues afortunadamente en una gran mayoría, si siempre le he dicho, acude con un amigo homosexual. Alguien que sea homosexual, a lo mejor él te puede salvar y aconsejar. Y la gran mayoría, pues así ha aprendido. Tú diste quizás con el tema principal, con el meollo del tema, que es ayudar a otros a entender, primero, su sexo, su sexualidad, pero en base de la responsabilidad y la congruencia con lo que uno vive. Es decir, lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para otro. Sí, hay una frase que me encanta y digo, nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan. Siempre lo he dicho que se aplica en todo. Gran parte de mi conocimiento sexual cuando empecé sexualmente activo como homosexual fue gracias a un amigo que era 10 años mayor que yo y me explicaba y me enseñaba y me decía, ten cuidado cuando conozcas a alguien, o sea, me empezó a informar, ¿no? Y ya el resto era por medio de internet. Y aunque parezca difícil de creer, pues yo he educado mucho a mi mamá. Mi mamá muchas cosas no conocía de la sexualidad. Mi mamá fue una de las primeras personas que me decían, ¿y quién es el hombre y la mujer en la relación? ¿No? Hijo, ten cuidado porque muchos están muriendo de SIDA. Yo agarraba y hablaba con mi mamá y le enseñaba. Y le decía, no existe quién es el hombre y la mujer.
El SIDA es cuando ya prácticamente el VIH ya avanzó y está en una etapa terminal. Nunca le digas a una persona con VIH que es un sidoso. Se presenta así y hoy en día hay solamente 2 medicamentos o un medicamento. Hoy en día es peor tener una persona con diabetes con una persona con un VIH. Así es. Tristemente, el VIH está agarrando parejos. No importa si eres homosexual o no, rico, pobre, gordo, flaco, y está matando a mucha gente. Y es una enfermedad mortal. Cuando menos el SIDA no te mutila de partes de tu cuerpo. La diabetes sí. Así es. Y te puede dejar hasta ciego y sufres. En cambio, con una persona con VIH toma medicamento, alimentación sana, ejercicio. Tienes una vida funcional. Y es una persona funcional. Cambia un diabético. Más, la persona con VIH puede disfrutar un vaso de refresco de cola. En cambio, un diabético no. Entonces, ese tipo de palabras, que es lo que debemos de hacer nosotros, hablar con nuestros amigos, con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con nuestros familiares, y no ponernos a la defensiva, porque también me ha tocado parte de la comunidad que se sienten como a la defensiva por toda esa toxicidad que se ha vivido a lo largo de muchos años, y estamos siempre a la defensiva en la espera de en qué momento nos van a atacar. Y no, hablemos, porque mal o bien, ese ataque hoy en día es por falta de información. Así es. Por muchas cosas que ignoran. No siento que sea con el dolo de fregarnos, sino yo siento que es falta de información. Y a mí me ha pasado con gente, porque mi entorno es con gente de todas las preferencias sexuales, de todas las creencias religiosas y políticas. Y lo mismo me pasaba, por ejemplo, con los morenistas y los panistas. De repente un morenista parecía un testigo de Jehová que no le podías decir algo y te atacaba. Y yo decía, ¿por qué me atacas? Al contrario, infórmame o hazme conocer tu opinión o por qué para ti sí es importante tal acción o tal persona. No me tienes por qué insultar o estar a la defensiva. Yo no estoy juzgando tu pensamiento político ni a tu político. Y lo mismo deben hacer la gente heterosexual con los homosexuales. No juzgar la preferencia del otro, sino sencillamente pedir con humildad y respeto información. Nada más. ¿Por qué hacen la marcha? Por esto y esto. ¿Por qué se quieren casar? No solamente pues para poner mi vestido blanco o mi flux precioso en una hacienda carísima. No, porque el día de mañana yo me quiero casar con él porque quiero hacer mi vida con él, que me dé su seguro social o darle mi seguro social o poderlo poner en un testamento o sacar juntos una casa o poner cosas, comprar cosas a los dos. O sea, explicarles por qué. Pero si te preguntan, ¿por qué quieres el matrimonio igualitario? Porque sí, hay formas de explicarlo, ¿no? Y no siempre a la defensiva, porque sí me ha tocado gente de la misma comunidad que se pone así como que, es que me está atacando, es que se está metiendo en mi vida, es que no, es falta de información, ¿no? Es falta de información que lo que tenemos que hacer nosotros es abrirle los ojos. Así como nos ven que existimos en las marchas, en los eventos que hay, también es por medio de la palabra abrirle los ojos. A mí un tío abuelo me empezó a cuestionar de que, ¿qué opinas? Los transexuales entran a los baños de mujeres, las mujeres trans. Y ese tío era súper homofóbico y yo estaba en contra de entrar. Y yo le decía, bueno, ¿tú le harías un baño en tu negocio exclusivamente para los trans? ¿A las mujeres trans? Quieras o no, es una mujer. Así es. Y no me vengas que va a pervertir a los niños, porque para empezar, los baños de mujeres están separados por una puerta. No están como los baños de los hombres que orinan parado. Y la persona trans, si quiere orinar de pie o sentado, es un problema, está cerrado. Y la persona trans que ustedes dicen va a violar niños, no necesita tomar hormonas para violar a un niño. Entonces es una forma de abrirle los ojos y entendió, tienes razón, porque el violador de niños no son los trans, no son los homosexuales. Veamos las cifras, ¿quiénes son los verdaderos violadores en las familias? El papá, el tío, el compadre, el hermano. Y oh, sorpresa, ninguno de ellos es ni trans ni homosexual. Igual se confundía mucho la palabra homosexual con pedofilia. Un gran error. Así es. Un gran error. Una cosa es un pedófilo y otra cosa es un homosexual, punto.
Y era solo, como he dicho, el repetir el discurso del discurso del discurso. Es que los niños, y es donde ya llega el tema de la adopción por parejas homoparentales, es que no va a tener a su mamá. ¿Y cuántos niños crecen con la abuela, con los tíos, con un papá, con una mamá? En una casa hogar. En una casa hogar. O están en las calles y nadie. La gente de la calle son los que están creciendo. Entonces son esas cosas que yo siempre he dicho, antes de hablar y de juzgar, reflexionen lo que dicen, no repitan como loritos. Yo por eso cuando me dicen de la Biblia, señor, señora, cuando usted viva de la A y la Z como en la Biblia, mire, dígame hasta lo que me voy a morir. Pero usted es madre soltera. Usted seguramente tiene relaciones sexuales y no solamente para procrear hijos. Desde eso usted ya está en contra de la Biblia, les digo. Y usted está pecando porque me está juzgando. Y usted no es nadie para juzgarme. Y si me va a juzgar sería en todo caso Dios, no usted. A usted no le tengo por qué darle motivos y razones de mi vida, a menos que yo vaya a la puerta de su casa a besarme con un hombre. Para ir cerrando ya el tema, Gregory, todo lleva a algo. Todo nace en la familia. Los padres tienen que informar a sus hijos correctamente, sea varón o sea niña, tiene que informarle correctamente de la sexualidad de su cuerpo. Tiene que hacerle sentir seguro de su cuerpo. Porque somos seres diferentes. Tenemos manos, pies, cabeza, ojos, lo que tú quieras. En los hombres tenemos pene. Pero es muy diferente lo que yo tengo a lo que otra persona tiene. Entonces tiene que hacerlo sentir seguro con su cuerpo, hacerlo seguro con su personalidad, formar una persona que no sea alguien violentador en un futuro, que esté abierto a recibir la información de que venga y tener un buen fundamento para aceptarlo o para rechazarlo. Porque lo saludable no es vivir sin encuentros sexuales en el caso de la comunidad LGBT o de un gay o homosexual. Es saber vivir en qué momento vas a hacer uso de una relación sexual, del matrimonio igualitario, y si quieres vivir solo, también es válido vivir solo. Así es, como he dicho, en la sexualidad es importante, regresando primero al tema de los niños, es importante que los papás sean, insisto, los que eduquen la cuestión sexual y las instituciones y la escuela solo sean reforzamientos. Los que van a dar pie a eso sean los papás. Ahora, si no saben los papás, pues hoy en día en el internet hay organismos, páginas de información donde informan cómo puede hablar de sexualidad los papás hacia los hijos, en qué edades, qué temas pueden hablar según su edad, qué tema y cómo lo pueden desarrollar. Y ya déjense por favor metiendo la religión, dejen de meter la historia de la abejita, que eso ya está más arcaico y hoy en día con información que hay en internet, que todos tienen internet, una computadora celular y el YouTube en su televisión, no les van a creer la historia de la abejita. Ustedes como lean, aunque suene un poco trillado, el leer nos va a ayudar mucho en nuestra educación y más en este país. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y segundo, como parte de la comunidad LGBTQ+, que ahorita es grandiosa y diversa, creo que cada uno es responsable de su propio cuerpo y de sus acciones. Yo siempre he dicho dos cosas importantes. La comunicación, hasta contigo mismo primero. ¿Qué es lo que quiero? Y tener esa seguridad, ¿qué es lo que quiero? Si quiero estar con alguien, si quiero tener una relación, quiero tener una pareja, bueno, o creo yo el querer varias parejas, que hoy en día pues está en boga el poliamor o las relaciones abiertas. Bueno, cada quien vive su intimidad y su sexualidad como quiere. Obviamente siempre y cuando no dañando a terceros, sino con mutuo acuerdo. Y es válido totalmente, ¿no? No es para juzgarle que, ay, ¿cómo puede tener dos novios, dos novias? Pues si así es feliz la persona y en mutuo acuerdo, pues qué bueno, ¿no? Yo no soy nadie para juzgar. O tienen una relación abierta, cada uno tiene sus que veres sexuales, pero solo aman a una persona y se acabó. Bueno, si así son felices también, ¿no? Con la poligamia o la monogamia. Y también es válido que los que creen que solamente queremos tener una pareja y una relación no abierta, porque también dentro de la comunidad hay unos que critican los que están a favor de la monogamia, los que están a favor de la poligamia, etc. Pero la sexualidad es tan diversa.
Así como todos los seres humanos somos diferentes en cuerpo y alma, también en la sexualidad somos diferentes. A lo mejor a mí lo que me causa placer, a la otra persona no le va a causar placer, pero seguramente lo que le causa placer, más adelante me puede causar placer también. ¿Me explico? Entonces es importante la comunicación, el respeto, hasta si solamente es una relación con una persona y únicamente con esa persona, es importante la comunicación. Entonces, para mí es fundamental eso en la sexualidad y obviamente con responsabilidad, cuidarte y cuidar a la otra persona, que también. Así es. Pues bueno, Gregory, te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo. Hay tela de dónde cortar. Creo que podría ser interminable este tema y como dijiste al principio, es un tema muy polémico y sobre todo interesante. Para ir cerrando, no sé si tengas algún mensaje adicional, alguna información adicional que nos quieras comentar. Pues más que nada, pues quiero aclarar, porque yo sé que van a decir, ¿y quién se cree, psicólogo, sexólogo? No, yo hablo de mi propia experiencia. Yo no me creo sexólogo ni psicólogo, o sea, yo sé que hay gente que habla exclusivamente de eso, es mi experiencia. Como una persona más de la comunidad gay, cada cabeza es un mundo. A lo mejor tú piensas igual que yo, a lo mejor hay otros que no van a pensar igual que como yo, pero es de respetar. Yo lo dije al principio, hay que ser tolerantes. Al final del día todos somos diferentes y el chiste es disfrutar de la vida, porque así como está la situación, hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Y recuerden que el hubiera no hay. El hubiese dice, luego dicen, ay, es que hubiera disfrutado, hubiera dicho que sí, hubiera dicho que no. O sea, disfruten el hoy, el mañana no sabemos, así como está yendo la sociedad. Que se cuiden, que tengan responsabilidad, no dejen su vida en manos de otras personas. Ustedes son los únicos que tienen su vida en sus manos. Nunca digan, es que por culpa de esa persona me infecté, me enfermé, me asaltó, me embaracé. No, uno es responsable de nuestros propios actos. Y antes de despedirme, muchísimas gracias por la invitación. Que me sigan en mis redes sociales, que estoy en Facebook como Gregory P con Y, Gregory Goyo González. Pues ahorita estamos dedicando haciendo títeres, hablando otro tema que no sexual, sino del cuidado del medio ambiente, del planeta. El 5 de junio vamos a estar en el Centro Cultural Olimpo con esta obra para niños y grandes a las 12 del día en el Centro Cultural Olimpo, hablando del cuidado del planeta. Ahí con unos títeres vamos a cantar y bailar y a poner a recoger basura a los asistentes para que conozcan qué es la basura orgánica y inorgánica y cómo se divide. Porque sí, también otro tema muy importante que igual es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, que son temas y temas que también yo sé que esos son esos temas polémicos que se han debatido también en la política de no si se cumple la ley o no se cumple la ley en el maltrato animal y también pues en el tema del medio ambiente, que por cierto yo estoy sudando gracias al calentamiento global, pues que igual es parte de la contaminación del planeta. Pues invitamos a todo nuestro público, sobre todo al público yucateco, que asista a este evento en el cual nos estás invitando. Esperamos estar ahí y gustosos esperar que se dé de lo mejor este evento, Gregory. Y también tengo Twitter, que se llama Exfoliación Mérida, que igual no voy a decir de qué trata, entren ahí. Twitter es clasificación C. Y Facebook es más familiar, ¿no? Ok. Entonces, perfecto. Para que no haya problemas. Y digan los de todas maneras, ¿no? Vamos a dejar en la caja de la descripción tus redes sociales y tu información para que también nuestro público pueda acudir y pueda ver el Gregory que también está interesado en la comunicación, en la información, en la compartir con eso que tú mencionas, los títeres con los niños, educar y formar buenos ciudadanos. Así es. Y romper con eso que la sexualidad es pecado, es sucio, todos somos seres sexuados, todos tenemos derecho para disfrutar nuestro cuerpo. Agradecemos a nuestro público que nos haya acompañado hasta este minuto. Los esperamos en nuestra próxima emisión, donde también le tendremos un capítulo con un tema muy polémico. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, compartan. Bye, bye.